Bueno, hay dos aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta. Es una sociedad transnacional que tiene presencia a nivel mundial. Como sabemos, jurídicamente la cuestión de las sociedades transnacionales en materia de inversión está regulada por el derecho internacional a través de los famosos tratados de promoción y protección de las inversiones, que ponen al Estado en situación prácticamente de indefensión, cargando con todas las obligaciones, mientras que el inversionista posee todos los derechos. Es de que con sociedades como Río Tinto, Alcan, el marco jurídico regulatorio en principio debe ser el derecho interno. Y en materia de derecho interno hay tres puntos importantes. En primer lugar, que ese tipo de inversión debe ser hecha de acuerdo a las leyes paraguayas. Se entiende leyes paraguayas, no cualquier ley, no cualquier normativa, sino la ley que protege justamente la soberanía, que proteja las instituciones democráticas, que proteja los derechos medioambientales y sobre todo leyes que consideren en su esencia misma la naturaleza de un recurso hoy tan importante como es el recurso energético hidroeléctrico. Es clave que en caso de divergencia entre la sociedad transnacional, en este caso Río Tinto, Alcan, y el Estado paraguayo, sea la jurisdicción paraguaya la que entienda el caso, y no como se hace actualmente, que se prorroga la jurisdicción, se cede la soberanía a tribunales internacionales, como es el caso del CIADI de Washington, que actúa según los intereses privados exclusivos de la sociedad transnacional. Y por último, un punto no menos importante, como se trata de una materia energética en este caso, producida como resultado de la explotación hidroeléctrica del río Paraná, Itaipú en este caso se entiende, este tipo de inversiones debe estar supeditado, enmarcado, condicionado a la cuestión de seguridad energética, a la cuestión del uso racional de la energía hidroeléctrica y esencialmente debe estar condicionado al respeto obligatorio de ciertas normas, sea en materia de derechos humanos, de pueblos autóctonos, en una perspectiva de desarrollo sostenible. Esos son un poco los primeros aspectos, digamos, que juegan fundamentalmente en este tipo de relación Estado-sociedad transnacional, norma jurídica, ley interna y derecho internacional. Quisiera dar una respuesta más global. Uno de los graves obstáculos, y considero uno de los temas gravísimos con las sociedades transnacionales, es que las sociedades transnacionales, en su práctica, en los hechos, se consideran sobre la ley, sobre toda ley, y quieren una acción netamente de naturaleza prácticamente darwiniana. Quieren escapar a todo control legal de la ciudadanía, a toda obligación de respeto a los derechos humanos, y no quieren someterse a ninguna regla, salvo someter sí a los estados e incluso a la democracia, a las leyes del mercado. Esa es la lógica que predomina con la sociedad transnacional. Y tuvimos el caso, y yo participé activamente en ese tiempo cuando era representante ante los organismos oficiales de la ONU en Ginebra, el caso de los
debates entre las sociedades transnacionales y la materia de derechos humanos. Y allí se notó y se desenmascaró realmente qué es lo que pretenden estas sociedades transnacionales como Río Tinto, Shell, Exxon, Chevron, llámese como se quiera. En realidad, lo único que persiguen es el lucro, y el lucro a cualquier costa, como fue el caso de Totalfina en Birmania, en donde directamente en complicidad con la junta militar birmana se cometieron los más atroces crímenes de lesa humanidad. Eso también pasó con la Shell en Nigeria, eso pasó con la Coca-Cola en Colombia, y podemos citar miles de casos más. Las sociedades transnacionales, en su práctica, no todas, hay excepciones, quieren escapar, incluso dentro del Estado, a todo control, salvo cuando la ley le es favorable, entonces sí aceptan el derecho. Si no, no aceptan ninguna norma civilizada de relación, sobre todo cuando se trata de países llamados emergentes, o en términos más políticos, los países subdesarrollados. ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuál es la camisa de fuerza jurídica que conviene a estas transnacionales según su punto de vista? Viendo que según su percepción son sociedades que no pueden estar sometidas a la obligación del respeto de los derechos humanos, no deben respetar, según ellos, ninguna norma de derecho penal internacional, como sea la prohibición de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio y la tipificación de los delitos. Para las sociedades transnacionales, el derecho internacional, el derecho interno, no tiene que obligarlos a la transferencia de tecnología, no tiene que obligarlos al respeto de normas medioambientales o derechos de los pueblos autóctonos. Podemos seguir con varios otros ejemplos. ¿Y qué es lo que pretenden? Simplemente la irresponsabilidad y la garantía de la impunidad total a través de lo que ellos denominan códigos de conducta, que en realidad son marcos jurídicos primigenios que sirven de pretexto justamente para garantizar su impunidad y volver, como dice uno de los grandes relatores de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, Fatou Cherou, el planeta como un campo en donde las fuerzas del mercado actuarían con toda libertad, sin ninguna atadura. El código de conducta que plantean las sociedades transnacionales en realidad es el código de la impunidad. Dicho esto, el caso de Río Tinto Alcan no es el único. Había hablado de Chevron, había hablado de la Shell, Totalfina, Coca-Cola, etc. Que gracias a los movimientos democráticos pudieron al menos ser judicializados. Y el accionar tal cual se presenta como violaciones de las normas de base de la convivencia civilizada, en realidad convierte a estas sociedades transnacionales y a Río Tinto Alcan también verdaderas organizaciones criminales, tal cual lo definió el Tribunal de Nuremberg en sus artículos 11 y 12, y tal cual lo consagró la Asamblea General en su primera resolución sobre los principios del derecho penal internacional consagrados por el Tribunal de Nuremberg y varios otros instrumentos.
caso Río Tinto Alcán, como es sabido, fue llevado ante tribunales internos norteamericanos sobre la base de una ley que se llama ATCA. Una ley que fue actualmente y antes por el gobierno de Bush fue objeto de un ataque despiadado para desmontarlo. Es una ley que cayó en el olvido y gracias a los movimientos sociales hoy aparece de nuevo como por lo menos una medida parcial de remedio a la práctica criminal de ciertas sociedades transnacionales. Y las acusaciones contra el Río Tinto Alcán son acusaciones de una gravedad especial, una gravedad muy particular, porque se trata de violaciones de las llamadas normas imperativas, a las que incluso una sociedad transnacional como Río Tinto Alcán, sus dirigentes están obligados a respetar escrupulosamente. Las acusaciones contra Río Tinto Alcán portan nada más y nada menos que sobre violaciones masivas de los derechos humanos, yendo hasta crímenes internacionales, sin hablar de la violación de reglas de autodeterminación, de las violaciones en materia de obligación de protección del medio ambiente. Lo cierto es que las acusaciones tienen como contenido esencial violación grave del derecho de los pueblos autóctonos y también de comunidades. Dicho esto, el ATCA, una ley todavía con una existencia excepcional, reconoce una jurisdicción universal según la cual todo extranjero que reciba daños por actos de ciudadanos norteamericanos o no, pero que conlleve la violación de lo que en ese tiempo se llamaba el derecho de gentes y de normas fundamentales de derecho de gentes, se constituye en tribunal, pero lastimosamente trata solo de los aspectos civiles y lógicamente en caso de condena termina con las indemnizaciones adecuadas del caso. Pero más allá, digamos, de esta, llamémoslo así, falencia que podríamos llamar estructural, lo cierto es que constituye un instrumento jurídico por el que los pueblos, por el que las víctimas de las prácticas criminales de las sociedades transnacionales y delictuosas de estas mismas sociedades, incluyendo al Río Tinto Alcán, reciban la publicidad del caso y que se los señale tal cual son, verdaderas organizaciones criminales. Llama la atención que el gobierno de facto, resultado del golpe de Estado parlamentario de junio de 2002, muestre excesiva prisa para que esta sociedad, acusada de violaciones gravísimas al derecho internacional, se instale en el país. Lo mínimo que uno debe mostrar ante esta situación o estas acusaciones, y sobre todo un gobierno, en este caso el gobierno de facto, es un cierto nivel de decencia. Un cierto nivel de decencia, no hablo de materia legal, sino un cierto nivel de decencia, de contención moral y un mínimo de contenido ético en su accionar. En vez de que el gobierno, resultado del golpe de Estado de junio del 2002, analice profundamente estas acusaciones y mantenga las distancias
con una organización tachada hoy como principal responsable de violaciones gravísimas al derecho internacional, lo premia iniciando negociaciones en secreto, a ocultas, a puertas cerradas, entre gallos y medianoche, sin que haya una participación de una sociedad. Esto muestra y demuestra la bajeza moral, la descomposición política y la erosión ideológica en la que se encuentra este gobierno de facto, resultado del golpe. Lo correcto es de que al tener una información pública de las acusaciones gravísimas que fueron llevadas a tribunales internos norteamericanos contra Río Tinto Alcan, se corten inmediatamente las negociaciones, hasta tanto esta organización, presumiblemente criminal, aclare por vía judicial su responsabilidad. Este gobierno, de facto, se vuelve cómplice de una organización internacional. Y eso es de una gravedad especial. En algún momento se puede aplicar contra ellos las normas de la Corte Penal Internacional, puesto que Paraguay ratificó el Estatuto de Roma de 1990. El tema de Río Tinto en realidad es un tema esencialmente político, de soberanía, de autodeterminación. El impacto ya se ve. Y hasta presumiblemente, dado que el gobierno de facto se muestra excesivamente negligente y hasta se diría complaciente en el expediente Río Tinto Alcan, esta misma sociedad transnacional, no hay que descartarlo, haya participado dando un apoyo o logístico, o moral, o comunicacional, o ideológico, o internacional a los golpistas. Llama la atención, por ejemplo, en política exterior y en relaciones internacionales no cabe la ingenuidad ni la casualidad. Y decía, llama la atención, de que uno de los primeros gobiernos que reconoció, entre comillas, y después se desdijo, que reconoció al gobierno de facto, fue Canadá. Muy llamativo. Colusión de interés entre el Estado canadiense y la sociedad transnacional Río Tinto Alcan. Colusión entre Río Tinto Alcan y el gobierno golpista de Federico Franco. Hay elementos que sugieren que es así. Estas sociedades transnacionales y la historia reciente de América Latina demuestra que son una verdadera amenaza, un verdadero peligro, un riesgo para la democracia, un riesgo para la soberanía de los estados. Miren lo que pasó en Argentina, miremos lo que pasó en Bolivia con el agua, con el gas, con los recursos naturales. Miremos lo que pasó en Ecuador. Cuando se permite a sociedades transnacionales que tienen un ingreso como 30 veces más que el PIB de un país desarrollado, en realidad un país subdesarrollado como el nuestro, sirve simplemente como elemento de legitimación de las políticas de rapiña y despoblación de los recursos energéticos en este caso. La comunidad internacional civilizada, el Concierto de las Naciones Civilizadas de la región, consideró que acá se violó una cuestión fundamental para la región, que es la legitimidad democrática. La comunidad internacional, a pesar de los esfuerzos de la OEA y de su secretario general por legitimar y dar licitud al golpe de Estado, repudia
a este régimen que tiene más caracteres totalitarios que simplemente un régimen de facto. Es un régimen producto de un golpe de Estado. Las medidas aplicadas son lícitas. Es un gobierno repudiado por la comunidad internacional y esencialmente un gobierno basado en la violación insanable de la Constitución nacional. Consecuencia de ello, al ser gobierno de facto, de naturaleza y con características totalitarias, todos los actos de un gobierno despótico, de un gobierno como este que realiza en masa persecución político-ideológica, estigmatización de los que piensan en forma diferente. Todos los actos son nulos porque el acto sobre el cual reposa este gobierno es un acto violatorio de la Constitución y un acto nulo per se en sí. Y el acto nulo no produce ninguna consecuencia para el próximo gobierno. Acá, y es importante decirlo, acá no se aplica el principio de continuidad de Estado. Acá se interrumpió un Estado democrático, viene un gobierno de facto, un gobierno golpista, y todos los actos de ese gobierno golpista son nulos, de nulidad absoluta, valga la redundancia. Y solo el Estado democrático, con un nuevo acto, podrá efectivamente continuar los actos desde el momento de la ruptura del golpe uniéndola con el momento de la recuperación de la institucionalidad democrática. Y es importante que una sociedad transnacional como Río Tinto, los ministros, funcionarios, asesores, viceministros, consultores, sepan de que este acto es nulo y de que no se aplica la continuidad del Estado. Se rompe la continuidad del Estado. Porque son actos de un gobierno déspota, contrario al Estado democrático, a los valores democráticos, a los intereses de la nación. Y como decía Alexander Satt, los actos de un gobierno despótico son actos nulos y condenados incluso por el derecho internacional y por la comunidad internacional, que calificó a este régimen como ilícito e ilegítimo.